Es martes en la noche, un poco después de las 7 p.m. Y como siempre, las calles están abarrotadas de iraníes que se dirigen a sus casas en la noche. Son pocas las calles que compiten con la locura del tráfico de Teherán. El evento ha sido organizado totalmente en secreto. Las mujeres y los niños llegan en forma individual. Una vez adentro, abandonan los pañuelos que usan en sus cabezas y que son obligatorios por la ley islámica del Irán. Poco tiempo después, un grupo de muchachos jóvenes entra en el edificio, tratando de evitar ser detectados. Pero aquí la gente no está planeando una manifestación política o conspirando para derrocar al régimen. Se han reunido a puertas cerradas para adorar a Jesucristo. Por razones de seguridad, no podemos enseñarles sus rostros, pero uno puede escuchar que aumenta el sonido de canciones. En este video exclusivo obtenido por el noticiero Mundo Cristiano, los hombres y las mujeres pasan las siguientes horas cantando y orando. Aunque no sería algo extraordinario en otros países, aquí en Irán, este tipo de reunión es ilegal. Y se debe a que la mayoría de las personas en esta habitación se han convertido del Islam al cristianismo. Y en un país gobernado por la ley islámica y cuya población musulmana es de un 99%, convertirse al cristianismo conlleva la pena de muerte. ¿No tiene miedo? No, si actuara con mis propias fuerzas, por supuesto que tendría miedo, pero tengo dentro de mí al Espíritu Santo y Él me da fuerzas para no tener miedo. Leila asiste a esta reunión. Es una joven de 23 años, pero Leila no es su verdadero nombre. Hemos cubierto su rostro para proteger su identidad. Anteriormente, Leila era una musulmana devota, pero hoy comparte calladamente el Evangelio en los recintos de las universidades más selectas de Teherán. ¿Es duro compartir el Evangelio? No es fácil, hay que tener mucho cuidado, pero encuentro a tantos estudiantes hambrientos por creer en algo. Mi deseo es compartir a Cristo con ellos. Cuando uno tiene algo especial dentro del corazón, uno quiere compartirlo con los demás. Amir, otro convertido del Islam, tiene la misma carga de compartir a Jesucristo. Amir y un puñado de otros creyentes secretamente predican en Qom. Se encuentra a unos 130 kilómetros al sur de Teherán y es la sede espiritual de los clérigos que gobiernan el país. Todos los religiosos que gobiernan este país han estudiado en Qom. El Señor me dio el don de la enseñanza y me dio el llamamiento de venir a esta ciudad para compartir el Evangelio con estos hombres. Y una cantidad de ellos han aceptado a Jesucristo. Leila y muchos otros que se encuentran en esta reunión de oración son del grupo de iraníes menores de 30 años que forman el 70% de la población. Pocos recuerdan la revolución islámica que empujó a los radicales al poder en 1979. Públicamente, esta generación más joven obedece las reglas estrictas impuestas por la línea dura del Islam. En privado, viven como quieren. Más del 80% de ellos están deprimidos, están decepcionados, sienten que no tienen futuro. Se sienten muy enojados de que nada bueno ha resultado de la revolución islámica. ¿Se están rebelando en contra del Islam? Sí, ellos sienten que esta religión siempre los quiere condenar. Hay demasiadas restricciones impuestas en ellos. Hay tantos ya cansados de escuchar eso y se están aburriendo del Islam. Las mezquitas que anteriormente estaban llenas, hoy muchas veces se encuentran vacías. La gente joven dice que no tiene religión, no tiene ninguna creencia. Muchos dicen que ni siquiera son musulmanes. Los cristianos conforman menos del 1% de la población de 70 millones de iraníes. La mayoría de estos cristianos son de las iglesias armenias, sirias o caldeas. Y porque estas iglesias no tratan de buscar activamente a nuevos creyentes, el gobierno los tolera. Una excepción notable son los cristianos evangélicos cuyo número se dice estar creciendo. Muchos son iraníes nacidos musulmanes y convertidos al cristianismo como resultado de los sueños y las visiones. El precio por convertirse puede significar mucho, pero como dijo Jesucristo, si queremos seguirle a Él, debemos renunciar a todo, incluyendo la vida misma. En la última década, muchos creyentes iraníes han pagado con su vida. La mayoría asesinada fueron musulmanes convertidos. Varios se encuentran encarcelados por esconder sus conversiones al cristianismo. A pesar de los grandes retos, los iraníes hoy más que nunca están abiertos al evangelio. El Internet y la televisión por satélite les proporcionan mayor acceso al mensaje de Jesucristo. Durante la tarde de un martes reciente,
me reuní con unas jóvenes musulmanas que hablaron acerca de su encuentro con Jesús. Por razones de seguridad, hemos cubierto sus rostros. Siento mucha paz y seguridad cuando leo acerca de Jesús. Yo le pido a Él que me ayude cuando tengo problemas. Conozco muchos musulmanes que van a la iglesia. Yo voy ahí para encontrar paz. Tenemos tanto respeto por Jesús. Muchos de mis amigos sienten también lo mismo. Hoy día, una red de iglesias clandestinas operan en todo el país, dándole a los creyentes iraníes un lugar para adorar a Dios. Y aunque estos jóvenes arriesgan la ira de las autoridades islámicas, se han reunido esta noche para orar por más valor, para compartir su fe en una cultura hostil, pero llena de muchos corazones hambrientos de Dios. El gobierno de Irán prohíbe toda religión distinta al Islam. Los cristianos son directamente perseguidos, se les impide ir a la iglesia e incluso hay quienes aseguran que el gobierno tiene sus nombres, direcciones y están siendo constantemente investigados. Por tal motivo, los creyentes optaron por reunirse de manera clandestina en casas y edificios para orar y alabar a Dios. El gobierno de Irán considera el cristianismo como una amenaza y cualquier musulmán que se convierte en un seguidor de Cristo se enfrenta a la pena de muerte. Por eso, con la finalidad de reforzar y llevar la palabra a un mayor número de creyentes, un grupo de cristianos planea introducir de manera clandestina durante 3 años por lo menos 300.000 ejemplares de la Biblia traducida a la lengua persa, para alimentar a una comunidad cristiana que crece en la República Islámica, desafiando una campaña de persecución por parte de Teherán. Los clérigos musulmanes iraníes se han manifestado en contra de la propagación del evangelio cristiano, por lo que transportar unas cuantas copias de la Biblia puede llevar a una persona a que sea encarcelada. A pesar de ello, grupos de misioneros cristianos declararon que su comunidad en Irán es de las de más rápido crecimiento en el mundo. En la actualidad, cuenta con casi unos 400.000 cristianos, con un aumento del 20% anual. 3 cristianos quienes pasaron meses en una de las peores prisiones del mundo ahora están libres. Las autoridades iraníes los arrestaron por la realización de presunta actividad misionera. Nuestro compañero George Thomas conversó con ellos en lo que es su primera entrevista para la televisión tras haber sido liberados. Bahram, Eldar y Yusef sabían que se enfrentaban a una misión riesgosa en Irán. Estábamos esperando que Dios hiciera algo nuevo con nosotros en este viaje, pero no teníamos idea de los eventos que sucederían horas después de nuestra llegada. El 24 de junio de 2016, los 3 hombres de Azerbaiyán, país que limita al noroeste con Irán, se dirigieron a una reunión secreta con cristianos iraníes. Los hombres partieron de la ciudad capital, aquí en Bakú, y se dirigieron a la ciudad de Astara, que está en la frontera entre Irán y Azerbaiyán. Pero 1 hora y media después de haber ingresado a Irán sin problemas, tomaron un taxi y se desplazaron unas 300 millas al sur, a la capital, Teherán. Yusef estaba en un apartamento dirigiendo un estudio bíblico cuando un golpe repentino en la puerta lo sorprendió. Abrimos la puerta y unos 20 a 25 hombres se precipitaron en el apartamento. Eldar supo que estaban en problemas. Supe enseguida que eran policías o agentes del gobierno, porque tuve una experiencia similar en Azerbaiyán, cuando las autoridades invadieron nuestras reuniones cristianas. Después de interrogarlos, el gobierno los acusó de querer convertir a los iraníes al cristianismo y envió a los hombres a la prisión de Evin, la cárcel más famosa de Irán. El juez nos dijo que podríamos pasar 10 años en prisión. Los siguientes 2 meses significaron días de confinamiento solitario. He sido arrestado muchas veces por predicar el evangelio, pero nunca he sido confinado en solitario. Esta fue una nueva experiencia y no se la deseo a nadie. Una diminuta y fría habitación, sin ventanas, sin cama, solo un fregadero. Fue la 12ª visita de Bahram a Irán. Claro, tuve el pensamiento de que pasaría el resto de mi vida en prisión, pero nunca me arrepentí de ir a Irán. Eso es porque en 2003, Bahram dice que Dios le hizo una pregunta desde el libro de Isaías. Él me preguntó, ¿a quién enviaré a las naciones? Y yo respondí, heme aquí, envíame. Desde entonces trato de no perder una oportunidad de ir y predicar el evangelio en otros países. Esta era la primera visita de Yusef.
Justo antes de que nos fuéramos, 2 veces tuve el sueño de que nos arrestarían, así que naturalmente estaba aprensivo con el viaje. Pero cuando me senté en mi celda de la prisión, Dios me recordó ese sueño, pero también me dio una promesa del Salmo 2, de que Él hará de las naciones nuestra herencia, y eso me dio esperanza y fuerza para soportar. Ellos fueron diariamente interrogados y acosados, pero nunca perdieron la esperanza. Las circunstancias en la prisión fueron muy difíciles. Para impedir que me afectara física y emocionalmente, comencé a orar. Incluso cantaba en voz alta y los guardias no me detuvieron. Tampoco prohibieron a Yosef cantar esa canción tan conocida, Cuán grande es Dios, en la prisión. Mientras estaban en la cárcel, los hombres conocieron a un cristiano secreto iraní, quien vino a la fe con la ayuda de Said Abedini, el pastor estadounidense liberado en enero anterior, luego de pasar más de 3 años en la prisión de Evin. Oramos con él, compartimos la comunión juntos y le ayudamos a recibir al Espíritu Santo. En realidad estuvo bien, porque solíamos escuchar historias de Said en Christian World News. Y saber que jugamos un papel pequeño en la historia de Said es una verdadera bendición. Días después de su arresto en junio, Alexander Neretin, un pastor ruso, inició una campaña por su liberación. Hicimos un llamado a diferentes organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, organizaciones cristianas y no cristianas. Iglesias de todo Azerbaiyán y países vecinos también se unieron en este intento por liberarlos. En realidad, durante casi 2 meses oramos 24 horas al día por nuestros hermanos en Irán. Todo el mundo estaba impaciente por orar. Luego, en lo que Neretin califica como un milagro, las autoridades iraníes decidieron permitir que los hombres volvieran a Azerbaiyán bajo fianza. Neretin voló a Irán llevando consigo $85,000 para la fianza. Días después, los 3 hombres volaron de vuelta a casa en libertad. CBN News los conoció horas después de su retorno. Estamos muy agradecidos con aquellos que oraron por nosotros y recaudaron el dinero de la fianza. Esto podría sucederle a cualquiera. No somos especiales, pero la gente se acercó a nosotros y eso significa mucho. Su caso sigue pendiente, mientras que a los 3 probablemente no les será permitido volver a Irán. Ellos aseguran que la prueba ha hecho poco por detener su pasión de compartir el amor de Cristo con otros. Esto es solo el principio para mí. Hay personas en el mundo esperando por mí para que les hable acerca de Jesús. Estoy listo y no tengo miedo. ¿Fue fácil? No. Sigo agradecido con Dios por el privilegio que tuve de ser parte de su obra y en una pequeña manera sufrir por el nombre de Cristo. George Thomas, CBN News, Bakú, Azerbaiyán.